En la historia han existido personajes ilustres, héroes antiguos, conquistadores, emperadores y reyes. Sabemos de ellos gracias a las crónicas, a los escribas, a los narradores y a los bibliógrafos que contaron, escribieron y popularizaron sus hazañas. Pero también a lo largo del tiempo han surgido figuras cuya existencia se mueve entre el mito y la leyenda. Personajes cuya vida no ha podido ser demostrada o verificada, pero cuyas proezas susurran, se cantan y se viven en el folclore de sus tierras, y se seguirán cantando por generaciones, mientras haya quien las recuerde. Esta es la historia de uno de ellos, un hombre que pudo haber existido, pero que las tradiciones transformaron en algo mucho más grande. Un símbolo nacido en los últimos días de un mundo agonizante. Un rey que antes fue guerrero y antes del mito fue una respuesta a una época de incertidumbre sobre Britania. Hoy te presento la leyenda del rey Arturo. Britania, a inicios del siglo V, acababa de perder al gigante que había impuesto orden durante 4 siglos, Roma. Cuando las legiones se retiraron de la isla ante el inminente colapso del imperio y llamadas a defender su territorio ante las invasiones bárbaras en Europa, dejaron atrás un territorio fracturado. Olvidadas quedaron las hazañas de Julio César desde que inició su conquista en el 54 a.C. Ahora los caminos que antes conectaban ciudades comenzaron a desaparecer. Las fortalezas quedaron abandonadas, las tribus celtas que Roma había mantenido a raya o bajo alianza volvieron a sus antiguas rivalidades. Los invasores anglos, sajones y jutos avanzaban sin oposición desde las costas orientales. Para muchos el final de la isla parecía inminente. En medio de este caos aparece la figura de un hombre que las crónicas más antiguas llamaban Artorius o Arturus. Un líder militar romano-britano, posiblemente descendiente de legionarios que se negaron a abandonar la isla. Dicen que era un guerrero de espíritu férreo, pero también un gran estratega capaz de ver más allá de las batallas. Su carisma y disciplina lograron lo imposible, unir a los clanes que llevaban generaciones enfrentados. Bajo su mando se libraron 12 batallas contra los sajones, culminando en la épica victoria del Monte Badón, donde el avance enemigo se detuvo durante casi 50 años. Esa victoria fue tan improbable que muchos comenzaron a murmurar que Arturo no solo era un hombre. Fue allí donde la historia comenzó a transformarse en mito, y donde aparece una figura aún más misteriosa, que parece pertenecer a 2 mundos, al terrenal y al espiritual. Me refiero a Merlín. Merlín no era un soldado, ni rey, ni sacerdote. Fue algo distinto. Era un hombre nacido en el límite entre lo humano y lo sagrado. Algunos lo describen como el último druida de Britania, guardián del conocimiento ancestral de la naturaleza. Otras tradiciones lo presentan como un profeta cristiano con visiones al futuro. Incluso hay leyendas que aseguran que fue hijo de una mujer virgen y un espíritu oscuro, es decir, un íncubo, pero elegido y entrenado para servir a la luz. ¿Dónde más hemos oído esa historia? Un hijo nacido de una virgen. Sea cual sea su origen, Merlín conocía secretos que ningún otro hombre entendía. Los ciclos invisibles, el poder de la palabra, el valor del sacrificio y el equilibrio entre las fuerzas que no pertenecen por completo a nuestro mundo. Es decir, casi un mago. Él fue quien vio en Arturo algo trascendental, la posibilidad de unir Britania, no por linaje, sino por destino. Merlín no le enseñó a combatir, le enseñó a comprender y sobre todo le enseñó a aceptar que un líder no solo es un guerrero, es un símbolo, un guía al cual seguir en tiempos inciertos como los que se vivían. Era una dualidad de personajes. No podríamos entender a Arturo sin vincularlo a Merlín y sus hazañas, y Merlín no podría haber obtenido tanta fama sin el surgimiento de Arturo. La aparición de Merlín se remonta incluso años atrás, en la caótica Britania post-romana, donde los reyes luchaban por el poder. La leyenda de Arturo comienza con un acto de transgresión real. El protagonista es Uther Pendragon, un rey poderoso pero de pasiones turbulentas. Durante un festín, Uther se obsesionó con Igraine, la duquesa de Cornwalls, una mujer de belleza incomparable, casada con Gurlui, un duque leal. La lujuria de Uther superó la cortesía y la moral. Ofendido por el acoso del rey a su esposa,
Gurlui retiró a Igraine de la corte sin permiso real, un acto considerado como traición. Uther, cegado por el deseo y la ira, declaró la guerra a su vasallo, pero incapaz de conquistar la inexpugnable fortaleza de Tintagel, donde Igraine estaba a salvo, Uther buscó una solución mágica. Merlín, entonces, viendo el potencial del heredero que nacería, accedió a ayudar con una condición: el niño le sería entregado. Merlín entonces usó su magia para que Uther adoptara la apariencia exacta de Gurlui y así unirse con Igraine. Esa noche, Arturo fue concebido. Simultáneamente, el verdadero Gurlui murió en combate en su otro castillo. Uther se casó rápidamente con la viuda, unificando Cornualles con su reino. El destino del futuro rey, Arturo, quedó sellado. Fue entregado a Merlín y criado en secreto, esperando el momento en que su linaje y destino fueran revelados para unir a Britania. El mito dice que tras la muerte del rey Uther Pendragón, apareció una espada clavada en una piedra o yunque con una inscripción que proclamaba que solo el verdadero rey de Bretaña podría sacarla. Muchos caballeros lo intentaron sin éxito, hasta que el joven escudero Arturo, sin saber su destino, la extrajo fácilmente, confirmando su derecho divino a reinar y marcando el inicio de su leyenda. Según la leyenda, esa espada era mágica, ayudaba a curar sus heridas en las batallas, y su nombre era Excalibur. La parte racional histórica dice que la famosa piedra podría haber sido solamente un artefacto romano ceremonial usado para elegir líderes, o que tal acción de remover la espada de la piedra tal vez solo fue un acto ritual celta. Pero el pueblo necesitaba creer en algo o en alguien, y Arturo, al sacar la espada sin esfuerzo, se convirtió en ese elegido. Pero otras fuentes dicen que la espada que Arturo retiró de la piedra no era Excalibur. La verdadera espada de su reinado llegó después. Emergió de las aguas sagradas de Britania, entregada por la misteriosa Dama del Lago, una figura, quizás una ninfa, asociada con los ritos antiguos de los guerreros celtas. Excalibur era la respuesta, un símbolo de unión entre Roma y Britania, lo humano y lo espiritual. Con ese símbolo, Arturo fundó Camelot, su castillo donde estableció también su famosa mesa redonda. Una mesa sin cabecera donde nadie era superior a nadie. Una idea impensable en esa época, un gobierno basado en la igualdad y la virtud. Fue allí donde nacieron los caballeros más célebres: Gawain, Percival, Lancelot, Galahad, Tristán, entre otros. Hombres que en conjunto representaban el ideal más elevado de honor que Britania había conocido. Pero incluso en los sueños más puros existen sombras. Arturo tuvo una esposa, Ginebra. Era fuerte, inteligente y noble. Arturo la amaba, pero de una forma contenida, equilibrada, casi solemne. Mas con Lancelot, Ginebra amó con el corazón desnudo. Lancelot, el caballero perfecto, era su reflejo emocional. Era impulsivo, valiente y vulnerable. Ese amor estaba prohibido y nació en silencio, en la cercanía compartida, en la admiración mutua, y terminó convirtiéndose en la tragedia más profunda de Camelot. Entre tanta historia de amor y traición, Arturo orientó a sus caballeros hacia un propósito mucho más sagrado: la búsqueda del Santo Grial. El Grial era un misterioso objeto antiguo. Para algunos, la copa usada por Cristo en la Última Cena. Para otros, el recipiente que recogió su sangre en la cruz. El Grial se convirtió en la aspiración más alta de Camelot, un objeto espiritual reservado solo para los puros de corazón. Percival fue uno de los primeros en acercarse a su misterio. Su inocencia le abrió caminos donde otros veían muros. Llegó a contemplar el castillo del Grial, un lugar que parecía existir entre la vigilia y el sueño, pero dudó, y esa duda lo alejó del destino. Lancelot también lo intentó. Su fuerza era incomparable, pero su corazón estaba marcado por el amor prohibido hacia Ginebra. Cuando estuvo ante el Grial, vio su luz, pero el cáliz lo rechazó. No había pureza suficiente para sostenerlo. Fue Galahad, hijo de Lancelot, quien finalmente alcanzó el destino que ni su padre ni Percival pudieron tocar. Galahad nació con un propósito casi sobrenatural. Era virtuoso, noble, incorruptible. Cuando llegó al castillo del Grial, las puertas se abrieron solas. El cáliz brilló ante él y en ese instante
Galahad trascendió la condición humana. Su cuerpo desapareció, elevado a un plano espiritual donde no existe la muerte. Percival entonces regresó a Camelot con la noticia de que la búsqueda había terminado, aunque no como Arturo lo deseaba. Mientras los caballeros se dividían en una búsqueda espiritual, las tensiones internas crecían. La relación entre Ginebra y Lancelot salió finalmente a la luz. El reino entonces se fracturó. Arturo, destrozado entre el amor y el deber, ordenó la ejecución de Ginebra y el destierro de Lancelot, porque la ley así lo dictaminaba. Cuando Ginebra se encontraba de camino a su ejecución, Lancelot la rescató antes de que la sentencia se cumpliera, provocando la ira de Arturo y una guerra civil que destruyó lo que la mesa redonda había construido. Merlín, ausente desde hacía tiempo, no estaba allí para guiar al rey, y fue en medio de ese caos que surgió Mordred, hijo nacido de una relación entre Arturo y su media hermana, Morgana, de quien se dice era una hechicera. Alimentado por el resentimiento, Mordred desafió el trono y forzó a Arturo a librar su última batalla, en Camlan. Padre e hijo entonces se enfrentaron en un acto final que parecía escrito ya en el destino. Mordred murió atravesado por Excalibur, pero antes logró herir mortalmente al rey. Los pocos caballeros fieles que quedaban llevaron a Arturo hasta el lago donde había recibido su espada. Con sus últimas fuerzas, Arturo ordenó que Excalibur fuera devuelta a las aguas de donde salió. Bedivere la lanzó y entonces una mano emergió desde la profundidad, tomó la espada y la arrastró al fondo. Una barca apareció entre la niebla. En ella habían figuras silenciosas envueltas en túnicas. Colocaron a Arturo en la embarcación y se lo llevaron hacia Avalon, la isla donde los reyes no mueren, sino que duermen hasta que el mundo vuelva a necesitarlos. Y así terminó Camelot, nacido y fundado sobre un ideal, pero que su parte humana terminó por destruir. No fue un reino conquistado, sino un sueño roto. Aunque Arturo murió, su nombre y su leyenda no desaparecieron. Su leyenda se volvió incluso más fuerte que su vida. Algunos dicen que cuando Britania enfrente su hora más oscura, Arturo regresará. Hay nombres tan grandes que sobreviven a la muerte y desafían el tiempo. Y Arturo es uno de ellos. Muchas gracias por ver este video, este nuevo episodio, espero que te haya gustado. Y si fue así, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Y ya sabes, estas solo son historias.